Buen día, queridos hermanos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Veo muchos que están regresando de sus vacaciones. Gracias al Señor por esa bendición también. Qué hermosos momentos que estamos pasando, ¿no? Desde la cena hasta ahora mismo, ¿no? Y a menudo pienso, ¿cuántas cosas nos perdemos cuando no venimos, cuando faltamos un domingo a la iglesia? Y claro, por ahí está lloviendo y está lindo para quedarse un ratito más en la cama. El sábado me acosté tarde, tengo sueño, voy a recuperar un poquito de sueño el domingo a la mañana, tengo un poco de fiaca. Pensamos muchas veces así, total, después escucho el mensaje por YouTube, pero no es lo mismo. Nos perdemos un montón de cosas, queridos hermanos, nos perdemos estar juntos como pueblo de Dios, como iglesia, haciendo memoria de nuestro Señor, todos juntos, porque no sabemos cuándo será la última. Nos perdemos el poder estar como iglesia orando juntos, aunque sean 5 o 10 minutos. Nos perdemos ver la cara de los chicos con el entusiasmo que los niños se van a su salita para aprender de Dios. Nos perdemos la comunión fraternal entre nosotros, nos perdemos estos periodos hermosos de alabanza y adoración a nuestro gran Dios. Son tantas las cosas que perdemos que yo insto a que hagamos siempre el esfuerzo, que no debiera ser un esfuerzo, debiera ser un gozo venir a la congregación, venir los domingos, porque nos perdemos realmente de muchísimas cosas. Es una bendición realmente, hermanos, poder estar aquí, congregarnos aquí en el lugar que Dios ha querido que estemos. Tratemos de no dejar de hacerlo, queridos hermanos. Obviamente, cuando hay inconvenientes no se puede, pero no lo hagamos simplemente por estas cosas. Miren, queridos hermanos, quería decir esto porque son unos tiempos hermosos los que hemos estado viviendo desde que comenzamos con la cena. El mensaje de esta mañana no sé si se va a aplicar a vos, querido hermano o hermana, sí sé que se aplica a mí. Vamos a hablar y venimos con un hilo conductor que el Espíritu ha tejido en esta mañana. Hemos hablado de la grandeza de nuestro Dios, de la magnificencia de este Dios que tenemos, del único Dios que existe, que Él es poderoso, es el dueño de todas las cosas. Él puede hacer y deshacer, armar y desarmar, construir y destruir si quisiera, porque todo le pertenece, todo es de Él. Sin embargo, entre tantos atributos que Dios tiene, hay uno que toca nuestros corazones de una manera muy especial y muy particular, al menos la mía, y es su misericordia. Y vamos a hablar de eso esta mañana, de la misericordia de Dios y nuestros fracasos. Es dura esta palabra fracaso, ¿no? Pero díganme si humanamente muchas veces no nos sentimos así. Pensamos que no podemos hacer ciertas cosas, pensamos que no sabemos, pensamos que no servimos, pensamos que nunca vamos a alcanzar ciertas cosas. Pensamos que tal vez nos proponemos cosas y no las conseguimos, no estoy preparado, no soy apto para esto o aquello. Y en ese momento de duda, en ese momento de negatividad, si se me permite el término, la misericordia de Dios vuelve a levantarnos. Estira su mano y nos saca de ese pozo en donde estamos. Y ahora cuando pienso en los temas que el Señor por su gracia permite que podamos tocar cada domingo en este lugar, digo yo, qué detalles que tiene nuestro Señor para con cada uno de nosotros. Qué detalles maravillosos, porque los mensajes siempre llegan justo a tiempo para alguien. Y este mensaje particularmente llegó justo a tiempo para mí. Por eso decía al principio que es algo que es para mí primero este tema.
y ojalá que pueda ser de bendición para más personas, para más hermanos. Vamos a ir al segundo libro del profeta Samuel, capítulo 9. Ahí va a estar centrada nuestra meditación en esta mañana. Este es un capítulo cortito, el capítulo 9, y es un relato que habla acerca de una relación entre un rey y un súbdito. Habla de la relación entre el rey David y Mefiboset. Ahora, quiero hacer una aclaración necesaria, no solamente para este domingo, sino para todos los domingos. Aquí, en 2 Samuel 9, no se habla del rey David y de Mefiboset. Entonces me puede preguntar, Marci, ¿habla o no habla al final de Mefiboset? Y quiero decirte, querido hermano, que toda la Biblia habla de una persona. Toda la Biblia habla de Dios. Todas las historias bíblicas hablan del Señor Jesucristo. ¿Todas, Marcelo? Sí, todas. Toda la Biblia, querido hermano, es una sola gran historia. Toda la Biblia completa de principio a fin es un solo gran relato. Por eso el Señor Jesús, en el camino a Emaús, tomaba las Escrituras y les declaraba a aquellos que iban caminando allá cómo en todas las Escrituras hablaban de Él. Él mismo lo dijo. Por eso cuando leamos ahora 2 Samuel 9 vamos a tomar prestada la historia del rey David con Mefiboset para vislumbrar, para entresacar a un Dios que extiende su misericordia en nuestros fracasos, en nuestras dudas, en nuestras luchas, en nuestras caídas. Vamos a leer ahora todo el capítulo, son solo 13 versículos. 2 Samuel 9, versículo 1 dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Noten que hemos leído recién 3 versículos, pero ya el Señor nos va anticipando de qué quiere hablar. El concepto que se repite acá, el concepto que repite Dios aquí, y si vemos la palabra que Dios repite aquí, es claramente misericordia. Y como Dios conoce nuestra simpleza, Dios conoce nuestra debilidad, nuestra dureza, Él se da cuenta que muchas veces nos cuesta comprender las cosas que Él nos dice. Entonces Él nunca va a hablar a través de su escritura de una manera complicada, de una manera compleja o para unos pocos. Así no es el Señor. El Señor es aquel que habla con claridad. Si Él nos quiere hablar de misericordia, Él nos va a repetir la palabra misericordia y nos va a repetir los conceptos constantemente para que nosotros podamos entender estas cosas. Para que nosotros nos demos cuenta de qué quiere hablarnos. Para que vos y yo, queridos hermanos, podamos entender de qué va a hablarnos. Seguimos la lectura. Versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió el rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo,
todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Hasta ahí el capítulo. Este capítulo está lleno de enseñanzas y está lleno de riquezas como para que lo vuelvan a leer en la semana esta que empieza hoy y puedan meditar en toda la riqueza y todas las cosas que nos enseña este capítulo. Es un capítulo que describe de una manera tan cabal y de una manera tan perfecta la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Es un capítulo que nos encuentra a nosotros fácilmente identificándonos con Mefiboset. Y es un capítulo que no puedo decirle sin afirmar que David aquí es mucho más que David. Es el ejemplo, es el reflejo perfecto de Dios, un Dios que extiende su misericordia en el medio de los fracasos. Mefiboset era lisiado. Hoy un hombre lisiado tiene inconvenientes para desarrollarse normalmente en medio de la sociedad. Imagínense en aquellos tiempos, muchos más inconvenientes que hoy. Está ante el rey y encima es nieto de Saúl. Ese rey que comenzó un poco a pedido del pueblo y que comenzó con el favor y la obra de Dios en su corazón, pero que terminó tan mal, porque este hombre, este rey, estuvo aún en medio de su reinado, fue atormentado por espíritus malignos en medio de un reinado, siendo el rey, el primer rey de Israel, ¿no? Y este hombre quiso matar siempre a David. ¿Se acuerdan ustedes de qué manera persiguió Saúl a David por el desierto y por todos lados? Yo quiero hablar en esta mañana de 3 conceptos que tienen que ver con la misericordia de Dios. Y el primero es que tenemos que mirar la motivación de Dios para con nosotros. Yo quiero explicar brevemente qué hacían los reyes en la antigüedad. ¿Qué tendría que haber hecho David como cualquier otro rey en la antigüedad? ¿Saben qué es lo primero que un rey hacía cuando asumía su reinado? ¿Cuál era la primera medida que tomaba? El rey pensaba en todos aquellos que a partir de ese día de que asumía su reinado podían ser potenciales competidores a su reinado. ¿Y sabes qué hacía este nuevo rey? Sin dudarlo, sin demorarse, sin titubear, mandaba aniquilar y mataba a todos aquellos que podían ser un peligro, un riesgo y una amenaza para su reinado. Pero aquí encontramos en esta historia un rey diferente a todos los reyes del momento. Porque esta línea familiar que traía Mefiboset podía ser tomada por David como una línea enemiga, si se me permite el término. De hecho, David podría haber dicho tranquilamente: está bien, Mefiboset, con tu papá todo bien, nos llevamos maravillosamente, pero tu abuelo fue un desastre. Cada vez que tuvo una lanza cerca me la arrojó. Lo único que tu abuelo quiso hacer conmigo fue destruirme y matarme.
tu abuelo no podía evitar, cuando escuchaba esos cánticos, Saúl hirió a sus miles y David hirió a sus 10.000, era que su corazón se fuera pervirtiendo para buscar siempre el fin de mi vida. David podría haber dicho: tráiganme a todos los descendientes de Saúl porque voy a matarlos, porque eso es lo que hacían los reyes en aquella época. Pero vemos en este rey una motivación distinta. ¿Cuál es esa motivación? La misericordia, el hacer misericordia. No matar a nadie, hacer misericordia a otro. Miren, hermanos, yo no puedo continuar sin pensar en este paralelismo ineludible que hay con nosotros aquí. ¿Quién de los que estamos aquí, cómodamente sentados y escuchando la palabra de Dios, puede decir: yo he recibido justamente la misericordia de Dios? Yo he sido merecedor del favor del Rey. Si había alguien al cual Dios debía extender su misericordia, ese era yo. ¿Quién puede decir eso? La palabra enseña lo contrario. La palabra enseña que vos y yo hemos sido enemigos de Dios, que hemos levantado el puño del pecado contra ese Dios que nos molestaba con su santidad antes de conocerlo. Díganme si no hubiese sido una muestra cabal y merecida que el Señor, sentado en su trono, hubiese dicho: tráiganmelo al Marce. ¿Saben cómo lo voy a tratar al Marce? Lo voy a tratar como él se merece. Y como él atenta contra mi voluntad, atenta contra mi santidad, atenta contra mis mandamientos, atenta contra mi reinado, voy a hacer lo que los reyes hacen. Lo voy a eliminar. ¿Quién podría decir que no tiene el poder y la soberanía para hacerlo? Pero aquí vemos a David como una excusa para ver a nuestro Dios y ver lo que Él hace con nosotros, queridos hermanos, en nuestras vidas. Detengámonos un instante en el versículo 1, dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? ¿Por qué? Por amor de Jonatán. Aquí vemos esa profunda amistad que habían tenido David con Jonatán. Pero el versículo 3 nos va a dar un poco más de luz todavía al respecto. Dice: y el rey dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y acá cambia la cosa, porque claro, la actitud de David para con Mefiboset no respondía solamente a la amistad que él tenía con Jonatán, sino que era una actitud que respondía a lo que el rey había recibido de parte de Dios. Él recibió la misericordia de Dios y quería trasladar esa misericordia de Dios a Mefiboset. Él reconocía lo que había recibido de Dios, el perdón que había recibido de Dios, la misericordia inmerecida, y esa misericordia quería darle a Mefiboset. Dije que esta historia la íbamos a tomar prestada porque es un ejemplo, ¿no?, de David como Dios y nosotros como Mefiboset. Saquemos una aplicación práctica de esto, queridos, como hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud unos con otros? Y quiero preguntarles esto porque yo me lo pregunto. ¿Somos igual de misericordiosos como Dios ha sido con nosotros? ¿O somos jueces que ejecutamos juicio siendo nada? ¿Somos misericordiosos tanto como Dios ha sido misericordioso con nosotros? Y esto no significa, queridos hermanos, no hablar del pecado con los hermanos y con las personas, no confrontar el pecado ni exhortar el pecado, pero ¿somos tan misericordiosos? Queridos hermanos, si estamos aquí es porque hemos recibido misericordia de Dios. Hay muchos pasajes de la Biblia que tienen esta frase hermosa que dice: movido a la misericordia. ¿Se acuerdan cuando el hombre estaba tirado ahí del camino medio muerto y pasa el samaritano? Dice: y fue movido a misericordia.
Dice la palabra que el hijo pródigo se fue de su casa, lejos, pero volvió. Y aún estando lejos, su papá lo vio y fue movido a misericordia. En el capítulo 2 de Jueces dice lo mismo, pero de Dios. Dice que Dios, escuchando el clamor de su pueblo, un pueblo que hacía lo que bien le parecía, como tantas veces repite el libro de Jueces, Él escucha el clamor de ese pueblo y fue movido a misericordia. Y era el clamor de ese pueblo que hacía lo que bien le parecía, que ignoraba a Dios, y sin embargo Dios fue movido a misericordia. Cuando pienso en este primer concepto sobre la motivación, como Dios, como el Rey tiene esta motivación misericordiosa para con nosotros, no puedo más que preguntarme dónde hemos quedado nosotros. ¿Dónde hemos quedado nosotros con respecto a la misericordia? Porque a veces entendemos la misericordia de una manera equivocada y poco bíblica. No me voy a poner a explicar la misericordia porque no vamos a terminar, pero sí le quiero compartir un par de versículos. No vayan, ustedes quédense ahí en 2 Samuel, yo se los voy a leer, que están en la carta de San Judas, del apóstol Judas. Versículo 21. No tiene capítulo, obviamente. Judas son solo versículos. Dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Este versículo habla de algo glorioso. Habla de nuestra vida eterna en los cielos, queridos hermanos. Y si un día vamos a estar allí, en los cielos, es porque esperamos en la misericordia de Dios. Es porque el Señor, en esa promesa cierta, en esa promesa firme, en eso en que Él nos ha prometido, y Él no es hombre para que se arrepienta, dice la Escritura, ha comprado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo a todos los que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Él y han puesto su fe en Él. Y podemos leer este versículo 21 de Judas y que se nos llene el corazón de paz. Versículo 22 de Judas dice: a algunos que dudan convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Siempre la matemática de Dios es distinta a la nuestra, distinta a la de los hombres, pero no deja de ser sencilla. Lo que Dios dice acá es: mira, esto es más o menos así. Yo te extiendo mi misericordia y espero que vos extiendas mi misericordia en otros. Ahora, nosotros rápidamente pensamos y decimos: yo tengo misericordia. Yo soy misericordioso, no ando señalando ni juzgando. Bueno, podríamos hacernos esta mañana algunas preguntitas para saber cuál es nuestra misericordia. ¿Cuánto predicas el Evangelio en tus días de vida, en tu diario vivir? ¿Cuánto repartís tratados o folletos en tu día a día? ¿Cuánto estás dispuesto a renunciar a tus comodidades para ponerlo a la obra de Dios? Y ahora volvete a preguntar: ¿somos misericordiosos? ¿Se nos contriñe el corazón por toda la gente que está afuera y no conoce de Dios y se está perdiendo? Volvamos a 2 Samuel 9. El primer concepto de esto es la motivación de Dios. Cómo el rey David nos personifica a nuestro Dios aquí. Este Dios que tiene misericordia. Y como decía al principio, su justicia podría haber caído sobre nosotros con todo el peso de su ley. Pero contrariamente a lo que todos hubieran hecho, Él se sienta en su trono y muestra misericordia para con el nieto lisiado de Saúl. Fíjense cómo continúa el versículo 5.
Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Aquí encontramos el segundo concepto, la iniciativa de Dios. No había ningún rey, queridos hermanos, que fuera a buscar a alguien. Siempre eran las personas las que tenían que pedir una audiencia para poder ser recibido por el rey, y era muy difícil que el rey lo recibiera. Es como si nosotros fuéramos a la Casa Rosada, golpeamos la puerta y decimos, quiero hablar con el presidente. Difícil. Y qué maravilloso es, hermanos, que este rey tenga esta actitud, tome esta actitud tan rara para el hombre. Dios, sentado en sus glorias magníficas, tiene una iniciativa diferente para con nosotros. Estamos meditando juntos 2 Samuel 9 y tenemos que darnos cuenta, queridos hermanos, que todo es una misma historia. Todo apunta a lo mismo en la Biblia. Esta iniciativa que David tiene con Mefiboset es la misma iniciativa que el hijo tuvo en el cielo diciéndole al padre, sacrificio y ofrenda no te agradaron, pero vengo aquí Dios, como en el rollo del libro está escrito de mí. Yo descenderé y yo los salvaré. Y me viene a mi mente Éxodo. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído el clamor y he descendido para librarlos, dijo el Señor. No podemos no darnos cuenta de que la Biblia es una sola historia, es un solo relato. No podemos leer partiendo la Biblia. No podemos seleccionar la escritura como nosotros la creemos más conveniente. Es todo hablando de lo mismo. Es todo con la visión gloriosa de Cristo Jesús. Desde la primera letra hasta el último punto final. Es todo con la visión gloriosa de Cristo y su iniciativa salvífica para con nosotros. Pensando en esta misericordia de Dios, quiero detenerme en algunos conceptos que describen este favor de Dios para con nosotros mismos. Dice el versículo 7, y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Fíjense lo que le dice el rey a Mefiboset, no tengas temor. ¿Saben qué estaba pensando Mefiboset? Me mandaron a llamar acá, ¿para qué? Para matarme. Soy descendiente de Saúl. Mi línea familiar es enemiga con la línea familiar de David. Siempre estuvieron encontronazos. Y porque además hubiera hecho lo que todos los reyes normalmente hacían en ese momento. Pero David le dice aquí, en el versículo 7, no tengas temor. ¿Saben cuál es una de las descripciones que Dios le va a dar al pueblo por medio del profeta Samuel cuando ellos querían un rey? Dios le dice a Samuel, no te desecharon a ti, a mí me han desechado. Dios le dice a Samuel, lo que quiero que le digas al pueblo, lo que va a hacer el rey con ellos. Le va a cobrar impuestos, va a tomar de sus hijos, va a tomar de sus hijas y va a tomar de sus tierras. Ahora David acá le dice, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre en mi mesa. Qué motivación distinta de este rey. Versículo 8. Y él, Mefiboset, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Saben qué significaba esta expresión hebrea, un perro muerto? Era la expresión que mostraba que Mefiboset se sentía absoluta y totalmente indigno de estar entre la presencia de Dios, como hablaba Santi en la cena hoy. Reconocía
¿Quién era David? Reconocía que era el rey poderoso de la nación y él era indigno de estar ante él. Se sentía un perro muerto. ¿Saben que ese es el sentir que precede a la salvación? No hay salvación sin sentirse un perro muerto, sin sentirse un hombre indigno, pecador ante Dios. No hay salvación sin esta actitud, porque la salvación no es hacer una oración. La salvación no es hacer una oración sin ningún tipo de entendimiento. Eso no salva a nadie. ¿Cuál es la salvación bíblica? El único camino, la única verdad, la vida eterna es arrepentirse de los pecados y confiar en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador. La salvación es que el Espíritu Santo abra nuestros ojos por su propia iniciativa y nos convenza de nuestro pecado. Ahora, acá la gran mayoría somos creyentes, pero sos un pecador y yo soy un pecador. Y que seamos creyentes no minimiza el peligro que el pecado trae a la vida, y mucho menos si no sos creyente. Dice la Escritura, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Dice la palabra que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga el bien y nunca peque. Y todos aquellos pecadores merecen recibir la justicia de Dios. Esa justicia que demanda que un pecador no arrepentido sea condenado eternamente. Porque dice que nuestro pecado ha hecho división, separación entre nosotros y Dios. Y nosotros, en medio de este concepto tan real, de este concepto tan bíblico, de este concepto tan real en la vida práctica, nos sentimos como Mefiboset delante del rey, esperando solamente la muerte. Y en medio de esa situación nefasta, catastrófica, escuchamos al rey decirnos: no temas, no tengas temor, porque mi Hijo Jesús se hizo hombre y fue a la cruz del Calvario para salvar a todo aquel que en él cree. Porque de tal manera amé al mundo que he dado a mi único Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, mi Hijo el Señor Jesucristo. Hermanos, 2 Samuel 9 y todas las Escrituras hablan de Cristo. Y no hay mayor demostración de misericordia de Dios en tus pecados y en los míos que la entrega única e irrepetible de Cristo en la cruz del Calvario, en donde se encuentra la salvación. Si estás aquí y todavía no tenés conciencia de tu pecado, si estás acá y todavía no tenés conciencia de quién es Dios y de esa separación, te invito a que te unas a Mefiboset en ese mismo sentir y decir del rey: ¿quién soy yo? Solo soy un perro muerto. Para que en esa actitud de humildad y de arrepentimiento el Espíritu Santo pueda guiarte a la persona bendita de Cristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre y que resucitó para darte la vida eterna. Esto, queridos hermanos, es el centro del corazón de Dios para con los pecadores que necesitan la salvación y que necesitan cambiar sus vidas. Cristo es el Rey que ha tenido una motivación distinta para con nosotros, que ha mostrado una iniciativa diferente. Y no me he olvidado de 2 Samuel 9. Dice el versículo 10. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos
para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. No solamente que el rey David le devuelve las tierras a Mefiboset. ¿Saben dónde vivía Mefiboset? Vivía de prestado en la casa de Maquir. No era su casa. Vivía en la casa de Maquir, hijo de Amiel en Lodebar. ¿Y saben qué significa Lodebar? Lugar sin pastos. Es decir, que Mefiboset vivía en un desierto árido, sin pastos, desolado y encima de prestado. Sin embargo, el rey David, ¿qué le dice ahí? Siba con sus hijos y con sus siervos serán tus siervos, y ellos labrarán tu tierra y guardarán los granos para que tengas para comer, pero vos vas a comer siempre a mi mesa. Queridos hermanos, el que no escatimó ni siquiera su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Dice la Escritura. Este rey es Dios. Esta historia habla de Dios. David acá está representándose una simbología de Dios. Y Mefiboset somos nosotros, queridos hermanos. Continuemos, miren este detalle increíble. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Esto no está puesto acá como relleno, como un dato anecdótico, como un dato de color. Porque todo lo que está escrito en la palabra tiene un sentido y tiene una enseñanza. En aquella época, los hijos eran una muestra de bendición de Dios. Y mientras más hijos tenías, significaba que Dios te había bendecido más todavía. Hoy parece ser al revés. Los matrimonios hoy, muchos no quieren tener hijos, algunos quieren tener uno. Pero recuerden lo que sucedía en aquellos tiempos cuando una mujer no podía tener hijos. El drama que era eso. El drama de Abraham y Sara para tener el primer hijo. Ana derramando su alma delante de Dios porque era estéril. Y vemos aquí un siervo que tiene 15 hijos y 20 siervos. ¿Y saben qué decían los que conocían a Siba? Mira qué bendecido Siba. Este hombre sí que tiene el favor de Dios. Y miren lo que hace el rey. Le dice, a partir de hoy, todos ustedes van a trabajar para Mefiboset. Pero no termina allí la historia. Hay otro detalle de Dios precioso. Dice allí en el versículo 12, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. ¿Y saben por qué describo este contexto? Porque es maravilloso ver cómo Dios obra sin relación al parámetro humano. Dios elige al que nadie elegiría. Dice la Escritura que lo vil y lo despreciado del mundo escogió Dios. Y ahora, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, podés seguir escogiendo de Dios lo que te venga bien. Podés seguir tachando aquellos aspectos de Dios que no te gusta obedecer. Podés seguir evitando hablar de textos o porciones que te parezcan incómodos. Podés adaptar la palabra a lo que vos creés que dice y a lo que a vos te gusta hacer. O podemos verdaderamente entender que cada vez que hacemos esto, estamos reduciendo a Dios a otra cosa que no es. A un Dios que te ha formado vos. Y cuando alguien forma a su propio Dios, bíblicamente a ese Dios se lo llama ídolo. Y eso es pecado. Se nos está yendo el tiempo. Versículo 13. El último dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. En primer lugar hablamos de la motivación de Dios. En segundo lugar hablamos de la iniciativa. Y en tercer lugar tenemos que hablar de la fidelidad de Dios en medio de nuestros fracasos. De este rey que le dice al lisiado, vos vas a comer a mi mesa. No solo que no te voy a matar,
vas a comer todos los días de mi mesa. Y luego de esa promesa, ¿qué sucede? Cada día, dice la Escritura, Mefiboset comía a la mesa del rey como uno de los hijos del rey. Ahora díganme, queridos hermanos, una vez más, si esto no es una figura hermosa del Señor. Una figura hermosa de lo que el Señor ha hecho con nosotros. El Señor no nos ha hecho siervos. El Señor no nos ha hecho criados. El Señor no nos ha hecho cercanos. El Señor no nos ha hecho conocidos. El Señor nos ha hecho hijos y nos ha invitado a su mesa para siempre. Ahora, por ahí habrá alguno que mire su vida y me diga, no, Marce, no sabes lo que es la realidad de mi vida. Yo vengo de un problema tras otro. Me va mal en lo económico. Me va mal en lo familiar. Me va mal en lo espiritual. Me pongo metas y no las consigo. Me pongo metas y tropiezo. Lo que quiero hacer no hago. Y lo que no hago es lo que debería hacer, etcétera, etcétera. Quiero decirte, quiero que sepas algo muy importante. Aún en nuestros más profundos fracasos, en nuestros más profundos baches, en nuestros más profundos problemas espirituales, sigue disponible la misericordia de Dios. Ella nunca falla y se renueva cada día. Porque mira lo que dice al final del versículo 13, que el hombre que comía todos los días a la mesa del rey estaba lisiado de ambos pies. No hubo allí una sanidad sobrenatural para no sé si dice la lisiatura que tenía Mefiboset. ¿Podría haberlo hecho Dios? Por supuesto que sí, porque para él nada es imposible. Pero no hubo una bendición física instantánea visible que pudieran haber visto los demás que el lisiado caminaba. Pero hubo una bendición espiritual tan profunda, no solamente para Mefiboset, sino para el rey David también. ¿Saben por qué nos reunimos aquí, queridos hermanos, domingo a domingo? Algo dijo Santiago en la cena. Nos reunimos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos reunimos aquí para contarle al mundo que Jesucristo es el Salvador y que en Jesucristo solo hay perdón y que en Jesucristo solo hay misericordia. Nos reunimos aquí para anunciar al mundo que en Jesucristo hay perdón, hay salvación, hay vida eterna, que su sangre derramada es lo único que tiene poder para limpiar y quitar el pecado, que ese cordero que murió en la cruz no fue un cordero más. Como dijo Juan el Bautista, fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero además de todo esto nos reunimos aquí para contemplar a Dios a través de su Escritura. Y contemplar a Dios cambia vidas, porque ¿cómo no volver a casa y ser misericordioso con mi cónyuge? ¿Cómo no volver a casa y maltratar a mis hijos? ¿Cómo no amarlos? ¿Cómo no ser un ejemplo y cumplir en mi trabajo, en mi día a día, en mi comunidad, en la escuela? Cuando tengo un Dios con esta motivación, con esta iniciativa y con esta fidelidad. Un Dios que nos fue a buscar, queridos hermanos, cuando estábamos en un lugar que ni siquiera había pastos. Cuando teníamos una vida que íbamos de tropiezo en tropiezo. Un rey que extendió su misericordia para hacernos sentar a su mesa solo por su gracia, solo por querer hacer misericordia con un perro muerto, como éramos cada uno de nosotros. No puedo terminar en esta mañana, queridos hermanos, sin glorificar a Dios, porque no puedo más que maravillarme
Y a pesar de que conozco al Señor hace ya algunos años, cada día que pasa deberíamos maravillarnos del Dios que tenemos. Y que la maravilla de su persona transforme quiénes somos. Porque el Señor jamás nos salvará por nuestras obras, pero sí nos salva para buenas obras, dice la Escritura. Y nuestra vida debiera ser una muestra del fruto genuino del arrepentimiento. Porque aquí predicamos a un Dios que toma vidas fracasadas, que toma a perros muertos y no les da salud, dinero y amor. ¿Cuántas grandes mentiras se dicen por ahí? Dios no te promete salud, dinero y amor, te promete hacerte hijo de Él y sentarnos a su mesa por toda la eternidad, por su gracia, por la gracia bendita de Cristo. Y esto es, querido hermano, y será siempre más importante que cualquier oferta barata que este mundo quiera darnos. Siempre. La misericordia de Dios para con nosotros tiene que ver con la motivación que Él tiene, con su iniciativa para atraerla y con su fidelidad para sostenerla. Y toda la gloria es para Él y para nadie más. Y me uno a las palabras de David cuando escribió el Salmo 5, allí en el versículo 7 dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Mira, no sé cuál será el último día de tu vida. ¿Puede ser hoy? Claro que puede ser hoy. ¿Podés hacer tuyas estas palabras en esta mañana? Mira, sin ningún tipo de vanagloria, sino con toda la humildad que pueda tener, reconociendo que esto es de Dios, viene de Dios, no por mí. Yo sé que por la gracia del Señor, por la obra bendita de Jesús en la cruz del Calvario, y porque en su voluntad perfecta ha decidido abrir mis ojos, como los de muchos de los que estamos acá, puedo decir como David: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que se encuentre perdido? ¿Habrá alguien aquí que el Espíritu Santo allí en su interior le esté redarguyendo y le esté convenciendo de su pecado? ¿Pensás en la eternidad, pero no podés decir estas palabras? ¿Entraré en la casa de Dios? Hoy es el día de arrepentirse y de confiar en Cristo. Hoy es el día donde tu corazón debe caer postrado ante el Rey y decirle: ¿quién soy yo? Yo soy solo un perro muerto, Dios. Perdona mi pecado. Quiero poner mi fe en aquel que derramó su sangre, que murió y que resucitó para salvarme. Te pido, Dios, que me salves en Jesucristo. Y estoy seguro que tal vez algunos de ustedes, queridos hermanos y queridas hermanas, estarán pensando: qué pena, este es un mensaje para aquellas personas nuevas que están viniendo. Quiero hablarte a vos, hermano, y a vos, hermana, porque cada vez que la Escritura se abre, el propósito de Dios y el plan de Dios es para todos nosotros. Es para todos nosotros, queridos hermanos. Por eso debemos pensar en la motivación, en la iniciativa, en la fidelidad de nuestro Dios, y que eso anime nuestro corazón aún en medio de nuestros fracasos. Que nos bendiga y nos cambie la vida. La Escritura cambia la vida. La Escritura cambia la vida, queridos hermanos. ¿Oramos? Amado Padre, adoramos tu nombre y te agradecemos porque solo tú eres digno. Solo tú eres capaz, Señor, de tocar corazones, de salvar, de rescatar. Por eso, Señor, te damos gracias por la obra bendita y perfecta de Cristo Jesús,
Y te ruego, Señor, en esta mañana, para que aún en nuestros fracasos podamos recordar tu misericordia. Te ruego que nos ayudes, Señor, y nos des la gracia de tu salvación en esta mañana aquí a quien le esté necesitando. Sea que está viniendo hace poco, que venga por primera vez, o que piense ser salvo y cristiano desde hace años, Señor. Solamente tú lo sabes y cada uno aquí en su corazón lo sabe. Clamamos por la salvación de las almas en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.